son capaces de que no descienda tanto el pH en una situación de acidosis, precisamente por lo mismo, porque hiperventilan de manera automática pues más que los adultos. También ocurre en ejercicio máximo. Y en un ejercicio prolongado empieza a haber una deriva respiratoria. Igual que sabéis que hay una deriva de la frecuencia cardíaca o del consumo de oxígeno, es decir, que aunque yo vaya a ritmo constante, poco a poco empiezo a gastar un poco más, pues ellos empiezan a ventilar un poco más. Y muy en particular a hacer una frecuencia respiratoria, o sea, el número de respiraciones por minuto, más. Se incrementa mucho más de lo que se reduce el volumen de una respiración. Luego, finalmente, recomendación práctica, pues los niños es normal que los escuches ahí, pues es algo natural por varios de estos motivos que hemos explicado. Otra cuestión característica de los niños, pues también tienen pulsaciones más altas, ¿no? Aunque es interesante saber varias de las cosas que ahora vamos a comentar de diferencias al margen de que sean más altas las pulsaciones, ¿vale? Por un lado, esto pasa igual que en los adultos, depende del tipo de ejercicio. ¿Se me escucha bien? Sí. Depende del tipo de ejercicio y un estándar, que simplemente es porque a veces, a diferencia de adultos, pues no vamos a estar haciendo test tan personalizados con niños, pues se ha estudiado que más o menos unas 5 o 10 pulsaciones menos en ciclismo que correr como estándar, ¿de acuerdo? Esto es más importante todavía. La frecuencia cardíaca es lineal con la intensidad, esto ya lo sabemos, pero se estabiliza desde bastante temprano en niños. Luego no es tan lineal, ¿de acuerdo? Desde un tercio de lo que es un esfuerzo progresivo ya empieza a haber como cierta inclinación y puede haber una meseta bastante antes de lo que sería el ejercicio máximo, de lo que sería el V2 max, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver. Básicamente, por tanto, no solo es el incremento de la frecuencia cardíaca, sino también el volumen de eyección, lo principal en lo que es un ejercicio progresivo, ¿no? ¿Qué repercusión tiene esto para lo que es el entrenamiento cotidiano? Bueno, pues dos cosas que las vamos a ver aquí con la típica fórmula, ¿no? 220 menos la edad. Bueno, ya sabéis todos que hay fórmulas mejores, que realmente lo mejor es ver cuál es la frecuencia cardíaca máxima individual y si puedes no hacer fórmulas, pues mejor, ¿no? En el caso de niños y adultos sanos, pues podemos buscar cuál es la frecuencia real y ya sabéis que hay dos ecuaciones principales, esta y la de 208 menos 0,7 por la edad, que es lo mismo al final, ¿no? 207 que 208, pues tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Pero es mejor que la de 220 menos la edad. Bueno, pues esto en niños no aplica, ¿de acuerdo? En niños se sabe que se mantiene estable la frecuencia cardíaca máxima hasta la pubertad. O sea que un niño de 5 años y un niño de 12 años pueden tener la misma frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? No va bajando una pulsación por año. Luego, ya más adelante sí, a partir de la pubertad sí, ¿no? Pero pues en los niños no. Se mantiene estable hasta la pubertad y no hay diferencias entre niños y niñas, ¿de acuerdo? Luego, resumiendo el tema de la frecuencia cardíaca, pues va a estar elevada, evidentemente, pues lo sabemos porque en general los de más pequeños damos más pulsaciones, pero los niños no necesariamente van a bajar su frecuencia cardíaca y puede que veas pulsaciones máximas antes de que sea su ejercicio máximo, desde un punto de vista aeróbico, ¿de acuerdo? Pueden dar el pulso máximo antes de llegar a consumo máximo de oxígeno. Una opción para, digamos, compensar eso y cómo trabajamos entonces, pues es utilizar la escala de percepción. Ayer lo hablábamos, ¿verdad? Nos decían, es que eso es muy complicado para los adultos. Bueno, pues si los niños lo saben hacer y hay escalas como la que tenéis puesta en la imagen, un pictograma clásico de Robertson y colaboradores, donde con esos dibujitos y esas expresiones, pues se validó científicamente que los niños reconocen la escala a su manera, ¿de acuerdo? Y pueden acabar devolviéndote la respuesta de, oye, ¿cómo vas de 0 a 10? ¿No? Al principio, pues sobre todo enseñándole, ¿no? Enseñándole ahí la escala. Y luego ya más adelante ellos mismos te pueden decir la puntuación, pues es una manera también de poder regular la intensidad, quizá mejor que las pulsaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que sí se sabe es que los niños perciben diferente a los adultos. Entonces es curioso porque en ejercicio corto van a reportar menor percepción de fatiga que un adulto y en ejercicio largo van a reportar mayor percepción de fatiga que un adulto. El corto o largo en estas referencias es menos de 10 minutos o más de 15 minutos, ¿de acuerdo? Como referencias al respecto. Entonces, bueno, digamos que hay que acordarse de esto, que su percepción está un poquito modificada. Luego veremos un poquito por qué también, ¿no? Porque básicamente los esfuerzos de los niños son muy cortos, por lo general. Se sabe que recuperan
igual o más rápido, si hablamos de las pulsaciones, la pulsación de recuperación respecto a los adultos, ¿no? Aunque es verdad que esto depende mucho de tu acondicionamiento aeróbico. Entonces no es tan fácil de estudiar si es algo propio de los niños o es algo propio de que hemos seleccionado a niños que estaban más entrenados que a los adultos con los que los comparamos, por ejemplo, ¿no? Pero en niños de 7 a 11 años, por ejemplo, se observó que recuperaban más rápido y a todas las intensidades respecto a adultos de 26 a 42 años, ¿de acuerdo? Y que los niños recuperan más rápido que las niñas, aunque eso quizá es, como decimos, este tipo de cosas siempre es difícil estudiarlas porque se mezcla lo que es la condición física, el nivel de condición física que uno tenga. Más interesante que esto es qué pasa cuando hablamos de el esfuerzo prolongado y la situación, por ejemplo, de calor, ¿no? Los niños tienen, igual que dijimos, la deriva del consumo de oxígeno o de la frecuencia respiratoria, pues también en las pulsaciones, ¿no? Y parece que sobre todo ahí hay diferencias que luego repasaremos otra vez en cómo evacúan el calor los niños. Tienen mayor dificultad para evacuar el calor los niños y lo pasan peor en entornos de un calor extremo respecto a los adultos, ¿de acuerdo? Y bueno, y ese incremento de las pulsaciones se sabe, como ya sabemos y luego hablaremos del componente lento, que tiene que ver con otros aspectos fisiológicos como la adrenalina, noradrenalina, los hidrogeniones o el lactato. Como comentaba, los niños tienen mayor dificultad para termorregular en ambientes calurosos, ¿no? Si sudo más, me deshidrato, pierdo un poco de plasma y se incrementa la frecuencia cardíaca. Eso que pasa en adultos, en los niños es importante tener en cuenta que ellos producen más calor, en principio también porque tienen una actividad metabólica mayor, como luego vamos a revisar, pero aparte la superficie relativa a la masa corporal pues les dificulta la capacidad de disipar el calor. Y además, digamos que el principal mecanismo por el cual disipan el calor no es tanto el sudor, que sudan menos que los adultos, sino lo que es el movimiento de la sangre y pues a lo largo del cuerpo, ¿no? Y sobre todo pues a través de la piel para disipar el calor, ¿no? Con lo cual concluimos, y se ha estudiado en diferentes trabajos, que el rendimiento es peor en los niños en ambiente de extremo calor. Parte de esto que estaba comentando tiene que ver con la cinética del consumo de oxígeno, como antes decía, y de la respiración, ¿no? Porque tienen un componente lento durante el esfuerzo, similar a los adultos, pero es interesante saber que los niños tienen menor componente rápido. Como veis en el gráfico, el componente rápido es que tan rápido se eleva el consumo de oxígeno antes de estabilizarse. Luego veremos que tiene que ver con que utilizan menos la glucólisis anaeróbica y por tanto activan más rápido la vía aeróbica los niños. Por eso, pues si comparamos qué tan rápido suben esas pulsaciones o ese consumo de oxígeno para alcanzar las demandas, en niños suben más rápido, activan más rápido la vía aeróbica. Digamos que todo en los niños es más aeróbico que en los adultos, ¿no? Por otro lado, si ya vamos hablando de consumo de oxígeno, ¿cómo ha salido el test, Kevin? Bueno. Muy bien. Si hablamos de consumo de oxígeno, algo que ha llamado la atención es saber si, pues qué tanto se hereda, ¿no? Porque todos sabemos que el consumo máximo de oxígeno, pues es algo muy importante, ¿no? Y fíjense que parece que no se hereda tanto el tamaño cardíaco como otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento del corazón durante el ejercicio. Hay aspectos cardíacos que se expresan en el ejercicio y que parece que eso es más heredable que lo que es el que tengas el corazón más grande desde niño, por ejemplo, ¿no? Es algo a tener en cuenta, ¿no? Y luego hay toda una serie de aspectos periféricos que se creen que tienen más que ver con lo genético que no lo que es en sí el corazón, ¿de acuerdo? Y para eso pues ha habido modelos de estudio en niños, ¿no? Y seguimiento y trabajos, por ejemplo, con gemelos. Y luego hablaremos ya de trabajos ya directamente de observar genes, ¿no? ¿Cuánto se puede concluir de manera general que se hereda el consumo máximo de oxígeno? Pues alrededor de un 50%, ¿vale? Entre un 50 y un 60% es lo que se considera que se puede heredar el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y lo que dicen desde lo que es una revisión moderna, yo os recomiendo esta de Hoppeler, es que esto hay que valorarlo desde la complejidad, y ahora vais a ver un poquito por qué, ¿no? Hay como 100 posibles candidatos
es decir, proteínas que codifican para un gen y que le llaman nodos, que pueden tener que ver con esto. Entonces, imagínense pues, lo complejo que es realmente valorar en este solo aspecto del consumo máximo de oxígeno, pues qué tanto influye, ¿no? Y eso es algo que, pues así como hace unos años, me acuerdo cuando empezábamos a revisar, yo por cierto leí, creo que mi tesis doctoral en este editorio, y en esa época en el doctorado revisábamos todo este tema de genética, y empezaba a haber estudios, ¿no? De que si el gen de la angiotensina, no sé qué, tiene que ver con el rendimiento aeróbico, cosas así. Pues a finales de los 90, principios del 2000, pues había el apogeo ese de empezar a estudiar el tema de la genética, y luego pues te vas dando cuenta que es que realmente un gen o 2 o 10 o 50 no van a explicar un rasgo, ¿no? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, el UV2+, pues más de 100 o alrededor de 100 involucrados, ¿no? Pues imagínense si es complejo, ¿no? Y luego lo que se llama epístasis, que es que un gen en sí, aunque codifique una proteína particular, está sujeta a la influencia de los demás. O sea que vale, yo tengo este gen que es muy importante, pero depende cómo tengan los otros, también este se podrá expresar de una manera u otra. Luego es complicadísimo, ¿vale? Resumiendo, se sitúa a día de hoy, se considera que el UV2+ es alrededor del 50% basado en la genética, ¿no? Un consumo máximo de oxígeno que sabemos que es muy importante desarrollar desde niños, ¿no? Y mirar este grafiquito que los que nos habéis seguido la pista pues ya lo habréis visto demasiadas veces, pero que es un poco un compendio de diferentes trabajos y observaciones mostrando, Felipe, ¿qué tal? Mostrando la diferencia entre alguien que es muy activo, línea azul clara, un niño que desde los 5 añitos sea muy activo, pues vais a ver cómo al principio de la curva eso no cambia mucho, ¿no? Y luego os explicaré, o os lo digo ya, el V2 se ha visto que la entrenabilidad del mismo en niños es de un 10%, o sea, no es mucho, ¿no? Y algunos que trabajáis con esto, con adultos y hacéis seguimiento, pues veis que a lo mejor en adultos mejoran más que eso, ¿no? Se puede mejorar más que un 10%. Entonces, ojo porque quizá las mejoras que vamos a ver de pequeños no son tan grandes y sin embargo, como veis ahí, la línea azul respecto a la línea gris que representa a gente que no se mueva mucho, y en niños es difícil decir que no se muevan mucho, ¿no? Pero si seguimos esa línea gris sería alguien que es sedentario el resto de su vida, y insisto, en niños es muy complicado pues porque haces educación física, etcétera, y como que hay cierta inercia que se muevan, ¿no? Pero la línea gris sería a lo largo de tu vida, si en general fuiste sedentario, cuáles serían tus niveles de V2+, ¿vale? Y estamos pensando quizá más bien en hombres con esos números que vemos ahí, ¿vale? Es decir, que con, no sé, 30, 40 años, que puede ser por aquí la media, pues estaríamos entre 45 y 35, ¿no? Más o menos, si fuéramos sedentarios, ¿de acuerdo? En niños hay niños que tienen ya desde pequeñitos pues más de 50, ¿no? Y sí, a partir de la pubertad empieza a haber una mejora más marcada. Pero podríamos decir, o se sabe, que la mejora que puede tener el V2 en las primeras etapas es de un 10% y no mucho más, y a partir de la pubertad es cuando se puede estimular un poco más, ¿no? Y algunos han señalado, quizá más del lado empírico que del científico, que el momento de la pubertad es un momento clave para que en los meses posteriores estimules el trabajo de V2 en tus chicos, ¿no? En tus adolescentes ya que tengas a tu cargo. Y si eso lo continúas haciendo y el tipo tuvo la genética que decíamos, esa del 50%, pues sí puedes llegar a niveles como... ¿Cuánto daba? A ver, este hombre. Más o menos. O no se puede decir, Roberto. Ahí está. 90, 90, 100. Ok, se puede llegar pues a niveles de 75, 80, 85 de manera, digamos, natural, ¿no? Solo entrenando. Y luego esa gráfica, la línea azul oscura, que no es el caso hablar de eso el día de hoy, pero sería si tú has sido un deportista de alto rendimiento, como tenemos aquí a Kevin, y luego lo dejas, pues aunque lo dejases con, no sé, con 30 y algo años, y no hicieras nada el resto de tu vida, pues eso iría cayendo, pero hasta que empates, por decirlo así, con tus compañeros de la escuela que no han hecho en el huevo durante toda su vida, pues hasta los 55 años, digamos, no les llevas ventaja, ¿no? Aunque tú pases a no hacer nada. Es decir, que te puedes desentrenar bastante, pero de alguna manera ganaste un margen tan grande que te duró por un montón de años, ¿no? Y luego ya sabéis que eso se relaciona también con la mortalidad, el hecho de tener mejor consumo máximo de oxígeno reduce los índices de mortalidad. Bueno, en definitiva es un poco el dibujo general de cómo afecta esto desde que somos niños, que insisto, hay una parte genética, esos que tienen ya 50 y algo y
y son de 8 años, pues desde luego tienen una muy buena genética. No es tanto gracias al entrenador, ¿vale? Lamento decir que gracias al entrenamiento solo se mejora un 10% en niños, luego mejorarán bastante más. Y bueno, pues es un dato curioso, ¿no? Porque a veces pensamos que influimos mucho más de lo que realmente influimos, ¿no? Y nos va a sorprender, anticipándome a lo que contaré luego, que quizá tenemos mucho más entrenabilidad en fuerza que en resistencia, ¿vale? Y aquí luego vamos a ver datos al respecto. Pero acabemos de revisar un poquito esto de la resistencia. Sabemos que el gasto energético en reposo en niños, ¿no? Y esto parece relacionado con el nodo sinusal, que también es responsable de esas pulsaciones más altas, ¿no? En reposo, mirad, van a bajar de unas 10 a unas 20 pulsaciones entre los 5 y los 15 años. ¿Vale? Van a pasar de tener unas pulsaciones en reposo de 80, es un estándar, ¿eh? Con 5 años, a tener unas 60 con 15 años, ¿no? Alrededor de los 10 años, el pulso en las niñas ya es superior al de los niños. Y como tienen una frecuencia cardíaca tan elevada, no necesitan tener una presión arterial tan elevada. Entonces la presión arterial en niños, pues tenéis que saber, sobre todo si hacéis algún estudio, ¿no? Porque pues, normalmente esto en entrenamiento pues, no lo vamos a medir, pero tenéis que saber que va aumentando, ¿no? Que no tiene nada que ver con los números que manejamos en los adultos. Ya ese 115-65 con 15 años pues ya se parece más a lo que sería la tensión arterial normal, ¿no? Que podemos tener 110, 120, 70, por ejemplo, en adultos, ¿no? Donde me voy a detener un poquito más, es en esta pregunta, si es que los niños son menos eficientes que los adultos, porque esto es algo que clásicamente se ha dicho que sí, pero es que depende mucho cómo lo veas, ¿de acuerdo? Y vamos a poder concluir en algunos casos que no hay diferencias. Ahora lo vais a ver. Si utilizamos una misma velocidad para todos y ponemos a un niño a correr, por ejemplo, o una misma potencia y lo ponemos a pedalear, el niño va a gastar más que un adulto, seguro, eso siempre, ¿no? Pero claro, de ahí a concluir que eso es menos eficiente, vamos a darle un poco la vuelta, porque son niños, porque tienen otra superficie y otra masa corporal, ¿no? Estas diferencias, así en valor absoluto, o sea, una misma carga de trabajo, ¿quién gasta más? Siempre va a ser un niño, tanto a intensidad constante como si hiciéramos una prueba progresiva. Lo que se llama eficiencia delta es la relación, esa pendiente que hay entre carga y trabajo, o sea, perdón, y gasto energético, pues siempre va a ser más hacia más gasto energético toda la pendiente entera en los niños, ¿no? O sea, una prueba progresiva, todos los consumos relativos a la velocidad o a la potencia siempre van a ser mayores en niños. Pero claro, es que los estamos comparando sobre cuestiones absolutas, ¿no? Si nos ponemos así, y con perdón de la comparativa, porque no estamos hablando de niños, pero en la ciencia se sabe que los animales más pequeños, si lo comparamos así, son menos económicos también que los animales más grandes, ¿vale? Lo que pasa es que si lo comparas por su zancada, claro, la de un animal pequeño pues es más pequeñita y la de un grande pues es más larga. Lo misma comparativa podríamos hacer entre niños y adultos, entonces ya no hay diferencias, ¿de acuerdo? Y quizá tiene más sentido comparar por tamaño o por masa corporal que por una velocidad o una potencia absoluta, ¿no? Que pues, es lógico que gasten más, ¿no? Fijaos, vamos a ahondar un poquito más en todo eso. Todos los mamíferos hacen la misma fuerza por sección cruzada, o sea, por corte transversal de un segmento, ¿no? Acortan los músculos de manera similar y la masa muscular es proporcional a la masa corporal. Estos son estudios en general que se han visto sobre lo que se llama alometría, que es cuando comparamos las cosas en función del tamaño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo de una contracción se relaciona con la masa muscular y la masa corporal, ¿de acuerdo? En los niños, ¿qué se sabe? Hemos hablado de la zancada por un momento, ¿no? Que la frecuencia de ciclo, frecuencia de pasos o la cadencia en la bici es alrededor de un 17% superior. O sea, dan más pedaladas o pasos por minuto. Pero si tú divides el consumo de oxígeno relativo al peso y luego lo divides eso entre la frecuencia de ciclo, el valor que te sale es muy similar. Luego, visto así, entonces no habría unas diferencias entre niños y adultos, ¿de acuerdo? Relativo ya a la zancada como tal. Luego hablaremos de la bici, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más de carrera.
De los 9 a los 13 años, esa relación no se modifica. Y lo que se sabe en niños, y también ya se sabía en adultos, que esto hay muchos estudios sobre si vale la pena, por ejemplo, modificarte la zancada, que des pasos más largos de lo que a ti te gusta dar o una frecuencia mayor. Se sabe que cualquier cambio que propongamos al respecto normalmente no es mejor. Normalmente si yo ahora cambio mucho mi frecuencia de ciclo, gastaré más. Ya sea que dé pasos más cortos o pasos más largos. La frecuencia que te hace gastar menos es la que tú eliges de manera natural, ¿de acuerdo? Y en niños pasa igual, ¿de acuerdo? Que normalmente es la naturalmente elegida la que te produce un menor gasto. ¿Qué se sabe de la economía de carrera? En valor absoluto, digamos, si nos comparamos todos a unas velocidades determinadas, que va mejorando entre un 15 y un 20% a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de ciertos rangos de años. Y este dato es muy interesante. A una determinada velocidad, a la misma velocidad, disminuye 1 mililitro por kilo por minuto por año el gasto energético. Eso es interesante. Pero, resumiendo, quizá no hay una gran diferencia entre niños y adultos cuando lo relativizamos todo al costo de una zancada. Lo que sí hay diferencia es así valoras en general el gasto energético. Vamos a hablar con una hipótesis que tiene que ver con el gasto energético de generar fuerza, ¿no? Y esta hipótesis sostiene que la fuerza muscular determina el gasto energético de correr más que el trabajo. Y la idea es que para correr más rápido yo tengo que tener tiempos de contacto menores y por tanto tengo que hacer más fuerza. Una persona más pequeña tiene que hacer más fuerza que la más grande para ir a la misma velocidad, visto así. Y una misma persona tiene que hacer más fuerza conforme va más rápido. ¿Y por qué hablamos de esto si estamos hablando de economía de carrera? Bueno, pues porque en ambos casos este incremento del grado de producción de fuerza se traduce en un mayor gasto energético. Se estimó que el pico de fuerza vertical, las fuerzas de reacción con el suelo, son de 2-3 veces el peso corporal, como una generalización para todas las personas en los diferentes tamaños y diferentes velocidades. 2-3 veces el peso corporal es lo que vamos a estar soportando, digamos, cualquiera de nosotros. El tiempo de contacto del pie en el suelo disminuye con la velocidad, como habíamos dicho antes, y si promedias esto por el ciclo de pasos, la fuerza vertical es proporcional al peso corporal al margen de la velocidad. Luego, lo que más te determina, dicho de otro modo, el gasto energético es tu peso, ¿vale? O tu masa, mejor dicho. Porque la fuerza promediada en la zancada entera, en todo el ciclo entero, no va a cambiar. Y es así que si sacamos pues cómo calcular el coste energético, pues tenemos que incluir tanto ese gasto energético como la fuerza de aplicación. El ratio de aplicación es inverso al tiempo de contacto y en un ciclo promediado de pasos al final la fuerza es equivalente, como comentábamos, a la masa corporal. De ahí que salga esta ecuación donde C es el valor constante del gasto energético que podemos tener. Se sabe que yo para ir más rápido tengo que reclutar pues fibras más rápidas, ¿de acuerdo? Y que esas fibras más rápidas gastan más energía porque para generar una mayor velocidad de acortamiento gasto más energía, ¿de acuerdo? Hay una serie de asunciones en todo este tema del modelo de generación de la fuerza para explicar el gasto energético, que son las que tengo enumeradas aquí. Y en definitiva lo que comento es que pues la economía de carrera entre niños o adultos, si lo ves de manera absoluta siempre va a ser inferior en niños, pero si lo ves relativo a la zancada va a ser muy similar. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa, por ejemplo, si aquí hay aficionados al trail running, qué pasa cuando corres cuesta arriba, ¿de acuerdo? Bueno, pues el tiempo de contacto ahí no se modifica mucho y entonces esto es una excepción al modelo que estaba hablando antes de generación de la fuerza, porque lo que sí sabemos todos es que sí se incrementa el gasto energético, ¿no? Cuando corro cuesta arriba. Por otro lado, hay otra inconsistencia con este modelo, que es que en adultos la longitud de la zancada aumenta a ciertas velocidades y luego se aplana y lo que se incrementa es la frecuencia de pasos, sobre todo en el entorno aeróbico, ¿no? Y en niños no se sabe muy bien. En los niños, aparte, hay mayor deformación vertical y hay una zancada mayor relativa a la longitud de sus piernas respecto a los adultos.
y los niños tienen menor efecto elástico. Luego, hay diferentes cuestiones al final que son distintas entre niños y adultos, como hemos comentado. Respecto a si los niños o las niñas son más económicas, hay algunos estudios que han visto que la economía de carrera es mayor en niñas que en niños. Y nunca se ha visto en ningún estudio que sea mayor en niños. O es igual o es mejor en niñas. Pero esto también tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, en niñas tiene un menor gasto energético en reposo, ¿vale? Y al final en economía, pues como se trata de gastar menos, pues también gastarías menos en esfuerzo. Cargan menos masa libre de grasa. Luego, si lo relativizamos al músculo, pues también gastarías menos, ¿no? Y hay diferencias biomecánicas. Si tú igualas la masa libre de grasa, entonces ya no hay diferencias. Luego, respondiendo a si las niñas son más económicas o no, otra vez depende. Si lo ves en términos absolutos, sí, pero si lo ves relativo, en este caso a la masa libre de grasa, pues no. Antes hemos hablado de correr cuesta arriba. Veamos qué tanto le supone a un niño o a un adulto correr cuesta arriba, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe que las modificaciones del gasto energético con la pendiente son constantes. O sea, son, por ejemplo, más o menos, vamos a pensar que la modificación de una pendiente determinada fuera de 10 mililitros igual para niños que para adultos, ¿no? Pues si el niño está gastando 40, 10 mililitros más es un 25% más de gasto. Si el adulto está gastando solo 34, porque decimos que gastan menos consumo de oxígeno a la misma velocidad a nivel absoluto, pues 10 mililitros le supone incrementar un 30%. Luego, visto así, el incremento de la pendiente le penaliza más al adulto que al niño. ¿Se me explico? Es algo interesante a tener en cuenta. Y también se ha estudiado el efecto de correr cuesta abajo. Y aunque no se sabe muy bien por qué, en cuesta abajo, esto es una gráfica de trabajo cuesta abajo, todo el rato corriendo cuesta abajo, hay un momento que los niños empiezan a gastar de más y de más y de más. O sea, tienen especial componente lento cuesta abajo. Y no se sabe muy bien por qué. En ciclismo, el gesto es distinto, ¿no? Lógicamente. Y aquí sí está bastante claro que los niños van a gastar más. Hay varios índices para evaluar la eficiencia en ciclismo, pero parece que los niños en general a bajas intensidades son menos eficientes. Y depende del cálculo y del estudio que consultes, podría haber una diferencia de alrededor de un 25%, que eso es bastante, ¿vale? Luego, en general, vamos a decir que los niños son menos eficientes en ciclismo, aunque hay que recordar que utilizan menos la glucólisis, como ya comentábamos al principio, ¿no? Decíamos, los niños van a activar más rápido el consumo de oxígeno, las pulsaciones, porque utilizan menos la glucólisis. Entonces, pues si no utilizo tanto la glucólisis, es normal que suba más el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, pues según como lo veas, son ineficientes o es por este motivo, ¿no? Uno de los aspectos que nos hace gastar más energía es la cocontracción. La cocontracción quiere decir que si yo tengo que hacer una flexión de codo, por ejemplo, tengo que relajar el tríceps, ¿no? Pero si yo sigo contrayendo un poquito el tríceps, pues eso me va a dificultar la flexión del codo. Entonces eso es la cocontracción. Eso en presencia de fatiga se puede producir. O sea, no somos capaces de relajar el antagonista lo suficiente y como que contraemos a la vez. Se llama cocontracción, ¿de acuerdo? Y se sabe que en niños es superior. Y esto al final es una cuestión de práctica, ¿no? Cuando tú has hecho más veces un gesto, empiezas a eliminar cocontracción y por tanto, pues gastas menos energía, ¿no? Resumiendo, esto del gasto energético. Según cómo los midas, los niños son menos económicos o no. Si lo mides a la misma velocidad e inclinación, entonces los adultos son más económicos. Si lo ajustas al tamaño corporal, por ejemplo, a la longitud de zancada, no parece que haya diferencias. Y si son actividades de transportar el peso corporal, como por ejemplo correr, los niños en general gastan más que los adultos. Todo esto un poco para resumir las adaptaciones en resistencia, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de cosas cortas, ¿vale? Porque precisamente por lo que he dicho antes de que los niños utilizan mucho más la vía aeróbica y no utilizan tanto la glucólisis, los expertos dicen que no habría que hablar de, digamos, de pruebas o de metabolismo anaeróbico en el niño, sino decir cosas cortas, simplemente, ¿no? Por ejemplo, en un test de Wingate, para los adultos es un 23% aeróbico respecto que para niños es un 34%. O sea, las cosas son siempre más aeróbicas en los niños.
Este estudio está muy interesante porque es observacional, es ver a los niños cuánto se mueven y cronometrar las acciones de los niños a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, mirar el número de observaciones, y que es el eje de la Y, y cuánto duraban las actividades en segundos. Pues la gran mayoría de los movimientos de los niños duran unos 3 segundos. Ya muchos menos de 6 segundos. Ya muchos menos de 9 segundos. Y como veis, casi todo lo que hacen los niños, las acciones que hacen de manera cotidiana, duran menos de 10 segundos. ¿De acuerdo? Esto es interesante. O sea, sí son acciones de corta duración en general, ¿no? Algunos dicen que es que los niños se mantienen en un nivel de entrenamiento constante. Algunos lo han descrito así, ¿no? Porque por tantos movimientos que hacen, pero recordar, siempre son muy cortos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en rendimiento? Pues más o menos de 2/3 a nivel absoluto y de la mitad a nivel relativo, ¿de acuerdo? En cuanto a todos los estudios que tienen que ver con el rendimiento de esfuerzos de muy corta duración. Aunque algunos indican que no tiene caso tanto reducirlo al tamaño muscular, sino al tamaño del segmento que está involucrado, por ejemplo, si es ciclismo, pues al tamaño del muslo, en este caso. Respecto al tema de la capacidad glucolítica, se sabe que producen menos lactato y que hay menos actividad en las enzimas glucolíticas, que están al 50% del valor de un adulto, esas enzimas glucolíticas, igual que la producción de lactato entre los 4 y los 18 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues sí hay una diferencia. Lo que no parece, según los trabajos científicos, es que a partir de la pubertad esto cambia así drásticamente, sino parece que es algo gradual, ¿de acuerdo? Porque a veces también esto nos lo han explicado de esa manera, como que hay que esperarse toda la pubertad y luego ya en la pubertad cambia todo. En este caso parece que es gradual. Los niños van poco a poco pues pudiendo generar más lactato y por tanto utilizar más la glucólisis. Mejora con la edad. Hay algo más que influye aparte del tamaño corporal, sobre todo las enzimas y el tipo de fibras, y pues lógicamente esto interacciona con toda una serie de aspectos del desarrollo, del metabolismo y a nivel neuromuscular. Vamos a hablar ahora de sprints, lanzamientos, saltos. Pues influye mucho la longitud de la zancada, ¿no? Y para eso influye mucho la estatura. O sea, por ejemplo, para correr más rápido, lo que se ha visto es que si eres más alto tienes una ventaja importante. Estamos hablando de niños, ¿de acuerdo? La producción de fuerza se relaciona más, sin embargo, con la cantidad de masa muscular. Y, sin embargo, sigue habiendo una relación entre pues, la capacidad de salto y la velocidad. El tipo de salto que más se ha estudiado es el Sargent, o sea, el que agarramos impulso con los brazos y con una mano pues puedes tocar ahí lo más alto posible, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de test, digamos, que se ha utilizado más en los niños. Y ahí tenéis un poco la referencia de cuánto depende tu altura de salto respecto a tu peso, en este caso, ¿no? Y se sabe que es genético, estabilidad entre un 48 y un 92%. Bueno, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con sprints, lanzamientos, saltos, pues tiene mucho que ver con las fibras rápidas y con la influencia neuromuscular, que es de la que vamos a hablar ahora un poquito. Como os decía antes, y resumiendo un poco lo que llevamos hasta aquí, que hemos hablado de resistencia y velocidad, estas cualidades parecen muy dependientes de la masa corporal, del tamaño corporal, sobre todo la última, para producir más fuerza, de la estatura, para producir una zancada más larga, y la resistencia, pues aunque es el metabolismo predominante en niños, no se ha visto tan entrenable como la cualidad que ahora vamos a ver, que es la fuerza. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, finalmente, pues tiene un margen de entrenabilidad mucho mayor en niños, y por eso vamos a ver que el trabajo de la fuerza pues es algo que no solo se puede, sino que se debe hacer, porque es de donde más margen de mejora tenemos entrenabilidad en los primeros años. Va a influir mucho, como en todas las cualidades, el momento del pico de aceleración del crecimiento, ¿no? Y ahí veis un ejemplo de cuánto puede crecer un niño o una niña, unos 5 o 6 centímetros por año, hasta que pues pega ese pico, ¿no? Y yo recomiendo a todos los que trabajéis con niños que los midáis periódicamente. Pues no sé, cada 3 meses los pesas y los mides, ¿no? El tema del peso es un poco complicado, pues sobre todo a ciertas edades, como que ya les da como vergüenza, digamos, ¿no? A algunos o algunas el que los estés pesando. Pero bueno, tiene una dinámica bastante similar a la estatura, ¿no? Porque al final, pues lógicamente si crezco más, pues peso más. Siempre y cuando mantenga cierta composición corporal, pues puede ser paralelo, y lo de medirse, pues eso ya no le da tanta pena, digamos, a la gente, ¿no? O tanta vergüenza. Y ese punto, identificar ese punto, vamos a ver que es clave para saber qué cosas ya podemos trabajar.
La fuerza mejora con el tamaño corporal, por supuesto, ¿no? Depende sobre todo de la masa muscular. Los niños tienen un 42% de masa muscular como estándar a los 5 años y un 53% a los 17 años. Serían datos muy generales. Es decir, se va ganando esa cantidad de masa muscular y porcentual también, ¿no? El incremento de la fuerza se sabe que es similar entre géneros hasta la pubertad y luego los hombres empiezan a mejorar más que las niñas, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con esa cuestión hormonal, sobre todo la testosterona, ¿de acuerdo? Aunque no es la única que influye en la fuerza, también influye lógicamente la hormona del crecimiento y es por ello que se sabe que es bastante entrenable la fuerza, porque hormona del crecimiento pues tienen desde antes, lógicamente, ¿no? Se ha descrito que habilidades como es un test que un poco chorras, ¿no? Pero es el que más se ha utilizado como fuerza porque es el más fácil de hacer, el hand grip, ¿no? Que sería el apretar, bueno, sabéis que es un dinamómetro así y te dice pues cuánta fuerza estás generando, ¿no? Pues se ha estudiado que es de un 45 a un 60% genético eso. Lo más interesante del trabajo de fuerza es observar si mejoran la fuerza los niños o no, porque si la mejoran, entonces es que eso es algo entrenable, ¿no? Y se ha visto que se mejora igual que en adultos, de manera muy similar. Es decir, que la cantidad de fuerza que tú puedes mejorar después de un programa de entrenamiento, que puede ser un 10 o un 30%, pues se produce igual en el mismo espacio de tiempo en niños. Que se mejora, por supuesto, a través de mecanismos nerviosos. O sea, hemos dicho que depende mucho de la masa corporal, ¿no? de la masa muscular en particular. Esa se va desarrollando de manera gradual, ¿no? Y por tanto va mejorando la fuerza. Pero cuando tú te pones a entrenar, pues ¿quién ha visto un niño hipertrofiado y que no sea en YouTube? ¿No? Pues seguramente nadie, ¿no? Porque no es natural, ¿no? Hay algunas enfermedades por las cuales, si por ejemplo no tienes limitada la miostatina, puedes ver un niño hipertrofiado, pero eso es un problema, no es por el entrenamiento, sino es una patología en realidad, ¿no? Luego, se sabe que los niños no van a responder a un entrenamiento con una ganancia de masa muscular más de la normal que tendrían, pues por el efecto que tiene la hormona de crecimiento a lo largo de los años, y lo que se mejora sobre todo es a través de mecanismos nerviosos. Fijaos, los niños, cuando se ha medido, por ejemplo, creatinquinasa, tienen menos daño muscular que los adultos. Lo que pasa es que, otra vez, si lo relativizamos a su masa, es lo mismo. Luego, en general no hay tantas diferencias en toda esta parte entre niños y adultos. Tienen un similar dolor muscular cuando corren cuesta abajo. El dolor muscular tardío, pues un modelo de estudio es correr cuesta abajo un rato, ¿no? Porque eso es de lo que más genera dolor muscular. Pues se ha visto que es similar, ¿no? Y esto es muy interesante. El momento de máxima mejora en fuerza, velocidad, es a los 3 meses del pico de aceleración del crecimiento en niñas y a los 6 meses en niños. Es decir, volviendo a esta gráfica, pues a los 3 meses de unos y a los 6 meses de los otros. Como casi todo, al final, este momento es crítico para poder observar unas mejoras mayores o peores, y en la fuerza, que es más entrenable que la resistencia, pues se produce especialmente a partir de ahí. ¿Por qué es beneficioso el entrenamiento de fuerza? Pues por un montón de motivos que tenéis ahí descritos, incluyendo el que puede ayudar a disminuir las lesiones. De hecho, los estudios de lesiones en niños, que luego hablaremos un poco, casi no hay lesiones durante el entrenamiento de fuerza. Y eso es porque el entrenamiento suele ser supervisado, ¿no? Porque no es algo que... Bueno, todo el entrenamiento con niños es supervisado, pero en particular, pues el entrenamiento de fuerza, desde luego que es especialmente supervisado, ¿no? Y luego, este último comentario que pongo allí de la mejor autoestima, pues es que es algo a considerar, ¿no? Sobre todo en poblaciones con obesidad, como son pues casi todas, ¿no? Las de los países desarrollados. Pues en qué oportunidad va a tener un niño de destacar en educación física o en una actividad así general que tenga sobrepeso u obesidad, pues en actividades de fuerza, ¿no? Porque pues no va a ser en la resistencia donde vaya a destacar más, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene una posibilidad de tener éxito respecto a los compañeros, que a lo mejor en otros momentos pues lo ridiculizan, etcétera? Pues es cuando entrenamos fuerza. Luego, por eso también, aunque sea por esa parte, digamos, social o de autoestima o psicológica, pues vale la pena, porque sí se puede, porque hemos visto que sí hay respuesta al entrenamiento en niños y que no hay unos perjuicios en particular de nada de las cosas que nos han explicado aquí hace 20 años o así, sobre que es malo entrenar la fuerza, no, solo con el peso corporal, no, pues claro que no.
O sea, puedes hacer de todo, ¿no? Con sentido común, ¿no? De hecho, mirad las recomendaciones que hay sobre, antes hemos puesto sobre el consumo de oxígeno, sobre el pronóstico de mejoras si empiezas muy pronto a entrenar esto. Pues la línea gris sería si te esperas hasta alcanzar los 18 años para entrenar fuerza, ¿de acuerdo? Y la línea horizontal dice tu potencial neuromuscular por maduración. Bueno, pues llegarás a ese nivel. Si te esperas hasta, como nos decían antes, ¿no? Hasta los 18 años para hacer fuerza con los jóvenes, ok. Si empiezas en la pubertad es la línea azul oscuro, ¿no? Hasta dónde vas a llegar en tu desarrollo neuromuscular. Y si empiezas antes de la pubertad es la línea azul clarito. Luego, o sea, no se han visto especiales perjuicios por el desarrollo o el entrenamiento de fuerza. No es cierto esa tontería de que nos decían hace años de que vas a desarrollar la masa muscular y vas a limitar el crecimiento. Nadie ha encontrado eso. Y pues es la cualidad que más margen de mejora muestra, más que la resistencia. Y además, ¿cómo vamos a entrenar la fuerza? Pues sobre todo desarrollando la motricidad, ¿no? ¿Qué tipo de actividad tiene más riqueza motriz? ¿Hacer un gesto repetitivo todo el rato o hacer gestos muy variados como haces en fuerza? Pues es evidente, ¿no? Luego, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, lo mismo con la velocidad, ¿no? Puedes hacer muchas cosas variadas enseñándole a alguien tareas de velocidad de todo tipo, porque no hablo solo de velocidad lineal, ¿no? Lo mismo con la agilidad, lo mismo con la fuerza, con la capacidad de salto, con la capacidad de lanzamiento. Puedes hacer un montón de tareas y eso da una riqueza motriz mucho mayor que repetir un gesto que además no tiene tanta entrenabilidad, que te puedes esperar unos años a desarrollarlo. Por ejemplo, la resistencia de manera general. Vamos a hablar ya de recomendaciones de entrenamiento. Mirad, esto es una propuesta gráfica, digamos, basada en varios autores, de los puntitos grandes, quiere decir más énfasis, y los pequeños, pues no tanto, ¿de acuerdo? Es algo arbitrario, como veis, en cuanto a cuánto voy a entrenar. Y esta línea es los centímetros por año en unidades arbitrarias, como representando el pico de aceleración del crecimiento. Pues, ¿qué tengo que hacer en los primeros años? Pues una gran base de habilidades básicas, generales. No hay una gran diferencia entre una escuela de un deporte u otro en lo que tendrían que trabajar con 4 o 5 años. Es el contexto lo único que cambia, ¿no? Habilidades específicas, evidentemente las tengo que trabajar, ¿no? Si tengo una escuela de tenis o si tengo de triatlón o de atletismo, etcétera, serán distintas, ¿no? Fijaos, ponemos un circulito pequeñito después del pico de aceleración del crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente con el estirón hay muchas ventajas de cosas que podremos mejorar, pero la coordinación, la habilidad específica, posiblemente la perdamos, ¿no? Si tengo una desarmonía de proporciones de repente porque he crecido mucho, no me ubico a nivel de esquema corporal y entonces me vuelvo un poco torpe. Entonces quizá no es el mejor momento para enseñarle, para cambiarle la técnica, por ejemplo, ¿no? Y luego ya que se estabilizan las dimensiones corporales, entonces ya otra vez. Por eso lo de esa reducción del circulito. La velocidad se sabe que desde antes del pico de aceleración del crecimiento y después, ¿no? Y luego fijaos que ya 20 años y así ya hasta pone más pequeño porque ya no vamos mejorando tanto por velocidad el rendimiento en actividades de velocidad como por fuerza, ¿no? Que es esta de aquí. Aunque la fuerza puedes empezar desde... Bueno, esta es una típica pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo puedo empezar a entrenar fuerza? Y esto se lo hemos preguntado, de hecho, en estas aulas a alguno de los expertos en ejercicio pediátrico muy vinculado al entrenamiento de fuerza, como es Avery Feigenbaum, que es un buen amigo que tuvimos aquí durante un semestre en la universidad, y él respondía siempre esto, pues desde que te puedan hacer caso. Desde que un niño te pueda hacer caso, puedes entrenar fuerza con los niños, ¿vale? Luego, ¿qué puede ser? 6, 7 años, 8 años, ¿vale? Porque, claro, si va a hacer el animal, y ahí sí se puede lastimar, ¿no? Por utilizar un móvil, etcétera, un balón medicinal, etcétera. Entonces él decía siempre, desde que te puedan hacer caso, puedes empezar a entrenar la fuerza. Y la resistencia aeróbica, por supuesto, podemos empezar desde pequeñitos y empezamos desde antes de los 8 años, pero quizá tiene un pronóstico de mejora mucho mayor a partir del pico de aceleración del crecimiento. ¿De acuerdo? Hay dos fases sensibles respecto al aprendizaje y tienen que ver con, la primera, con la armonía de proporciones. Por decirlo de una manera muy, muy brusca, pues los niños de pequeños son cabezones, paticortos, ¿no? Y poco a poco se van estilizando y van teniendo una armonía de proporciones. ¿Cuándo tienen una primera armonía de proporciones, aunque sean más pequeños, similar al adulto? Pues los niños de quinto o sexto, o sea, 10, 11, 12 años, ahí tienen una armonía de proporciones que facilita esa primera edad de oro del aprendizaje.
de todos los gestos deportivos. Y aparte hay otra cuestión también, pues, a nivel cognitivo y a nivel motivacional, ¿no? Por eso es una primera edad de oro del aprendizaje, y eso es antes del pico de aceleración del crecimiento. Llega el pico de aceleración del crecimiento, hay otra vez un cambio, una desarmonía, podríamos decir, de proporciones hasta cierto punto, y luego se estabiliza y ya tengo muchos más niveles de desarrollo de todo, de masa muscular también, etcétera. Por eso es una segunda edad de oro del aprendizaje, una vez ya, pues, ya se estabilizó en ese crecimiento, ¿no? Y aparte tiene, pues, ya una capacidad de análisis, etcétera, pues mucho mayor, ¿no? Y asimila ya el entrenamiento de alta intensidad. En general, si yo no entreno, se ha descrito que las cualidades mejorarían más o menos así, las cualidades físicas condicionales, ¿no? Voy hacia menos en la flexibilidad, la resistencia aeróbica va mejorando, pero si lo ves relativo al peso corporal, cuando se incrementa el peso corporal, pues hay un bajón en esos niveles de consumo a nivel absoluto, a nivel relativo, porque esto es absoluto, o sea, litros por minuto, por ejemplo. Pero si lo veo en mililitros kilómetro, pues habrá una bajada en el momento de la pubertad. La resistencia anaeróbica es poco entrenable en los primeros años y luego mucho. La velocidad es bastante entrenable de los primeros años y sobre todo a partir del pico de aceleración del crecimiento. Y la fuerza, pues tiene una pendiente de mejora, especialmente a partir del pico de aceleración del crecimiento, pero similar o superior a la resistencia desde los primeros años. Y este esquema, sobre todo para los que no tenéis una formación a lo mejor universitaria, pues es fundamental, ¿no? Es el que resume un poco todo lo que tienes que tener en la cabeza cuando entrenes a niños, ¿no? Que lo primero es desarrollar las habilidades motrices básicas, pues que son, pues eso, caminar, correr, nadar, saltar, etcétera. Luego, las capacidades coordinativas y en paralelo las capacidades condicionales, ¿no? Y bueno, sobre esto hay 8.000 clasificaciones y taxonomías y no entraremos ahora a la discusión, ¿no? De si hay que llamarlo de una manera u otra, pero es un concepto general. Hablemos un poquito a largo plazo. ¿Qué es el entrenamiento en niños? Pues es un proceso para un rendimiento futuro, ¿vale? Y eso, si entiendes eso, entenderás muchas cosas de cómo trabajar con los niños, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿La medalla? Pues no. El logro de un amplio repertorio motriz, ¿no? Porque sería fácil tener un resultado rápido en niños, pues si apretamos las tuercas, pero habría que ver si eso es sostenible a lo largo del tiempo, si no lo saturamos, y si nos saltamos etapas de que sean unos artistas a nivel de la técnica, pues probablemente luego eso nos va a limitar ya en la edad en la que eso ya se tenía que tener, digamos, ¿no? Y yo ahí me quedo con algo que habla siempre Roberto, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos esto, ¿no? Y él se lo dice incluso a sus atletas de alto rendimiento. Tú tienes que estar contento y feliz con lo que haces, ¿no? Y nosotros como educadores, ¿qué hacemos? Pues en nuestros niños les intentamos desarrollar una serie de hábitos saludables que te aporten al desarrollo personal, que al final ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de nuestras escuelas deportivas, el objetivo de la educación física escolar, ese es el objetivo, ¿no? O sea, un desarrollo global de la persona, sobre todo a través de la parte física, ¿no? Es verdad que luego algunos buscamos rendimiento y que lleguen al máximo nivel posible, ¿no? Pero si esto no te hace feliz, como dice Roberto, pues déjalo, porque, o sea, no puede estar reñido, digamos, la orientación hacia lo que tiene que dar la educación física con lo que tiene que dar el entrenamiento para rendimiento, porque es que al final todo ha de servir para lo mismo, ¿no? Ahora bien, claro, si hablamos de deporte, pues evidentemente pues es nuestra obligación también buscar un rendimiento, aunque sea a largo plazo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que en las escuelas deportivas en las que hemos trabajado, nosotros ahora, por ejemplo, en México no podemos trabajar porque está cerrado todo. O sea, las escuelas están cerradas. Tenemos una escuela de triatlón. Aquí hicimos la primera escuela de triatlón en esta universidad hace como 12 años o así. Y luego pues trabajé en otra, en Villalba, y luego en México pues también montamos la escuela de triatlón y así vamos, ¿no? Y la hemos tenido desde que llegamos allá. Pero este año no hemos tenido actividad porque ahí está todo cerrado. A nivel de escuela normal, a nivel de universidad está cerrado. Los gimnasios han abierto ya, pero no dejan ir a los niños. Y pues nos las ingeniamos para hacer algo con los niños en un parque y tal, pero es que no es lo mismo. Los niños, nosotros en nuestra escuela de triatlón nos basamos mucho en cuáles son los objetivos de los niños. Y los niños no por lo general, salvo algún rarito que está pensando en ser campeón de algo, pues los niños ¿qué quieren? Pues quieren aquí y ahora pasármelo bien, hacer amigos y alguno a lo mejor quiere aprender algo, ¿no? Pero sobre todo los dos primeros objetivos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como técnicos?
Bueno, pues que el que quiera de verdad ser campeón olímpico, pues que tenga alguna posibilidad, ¿no? Llevarles al máximo nivel posible. Hablemos un poquito de los papás. En los papás no es necesario que sean deportistas de resistencia para que los niños sean buenos en deportes de resistencia. Ya sabemos eso, ¿no? Haga o no ejercicio el papá, va a dar lo mismo. Lo que tiene que hacer es llevar al niño a que entrene, ¿no? Poner los medios para eso. Involucrar amigos podría ser una estrategia muy interesante. Ayudar a generar hábitos podría ser una estrategia muy interesante de los papás. Y seleccionar buenos entrenadores. Eso sería, pues, algo especialmente importante, ¿no? Otras cosas menores, pues los recursos materiales, temas de organización, resultados, eso no es importante en la etapa de niños, ¿no? Hablando un poquito más de ese pico de aceleración del crecimiento, los expertos que hablan de modelos de rendimiento a largo plazo dicen que a partir de ahí es donde tendríamos que decidir un poco cuáles de nuestros niños a lo mejor son más recreativos y cuáles buscan un poco más el rendimiento. Porque sí pasa, a partir de la pubertad sí empiezas a ver una diferencia y ahí quizás sí tendríamos que ser un poquito selectivos en todas esas etapas, que no me voy a enrollar ahora, pero que ya conocéis muchos, de los modelos de entrenamiento a largo plazo que nos hablan de entrenar, digamos, para ganar o de entrenar para ser activo el resto de tu vida. Y en todas las etapas hasta la pubertad pues no habría que diferenciar nada, en principio, en la manera de trabajar, y a partir de ahí pues quizás sí, ¿no? Porque lógicamente ahora hablaremos de números un poco, dosis y demás, pues claro que hay que entrenar un poco más a partir de ciertas etapas. Si tenemos que pensar en si es bueno o no empezar muy pronto a hacer alguno de los deportes en general y en particular de los de resistencia, cuanto antes empiecen, mejor. Esa sería la respuesta, ¿vale? Solo que vamos a ver cómo hay que empezar, pero cuanto antes empiecen, mejor. Cuanto antes se especialicen en Ironman, pues no, eso no hay ninguna prisa en especializarlos en nada en general, ¿no? Luego hablaremos de la larga distancia, ¿no? Porque se ha estudiado también, luego hablaremos un poquito de todo eso, ¿no? Un niño no es un adulto bajito, ¿vale? Es otra manera de verlo, ¿vale? No hago... Si el programa de los adultos es, no sé, este 100%, los niños hacen lo mismo, pero un 50%, y los más pequeños como un 30%, y así, no, es que no tienen nada que ver, los contenidos no tienen nada que ver, ¿no? Hay que empezar cuanto antes porque se ha visto que hay una relación entre entrenar muy temprano la motricidad y la capacidad de rendimiento futura. Pero claro, lo hacemos de una manera que empezamos por formas jugadas, que parece un juego, pero han de tener un objetivo esos juegos, hacia formas de rendimiento. Si ponemos en el global, en el contexto de todos los deportes, la edad y cómo iríamos avanzando a lo largo de los años en la práctica deportiva, pues podemos iniciar, como veis, algunos deportes pues requieren iniciar muy pronto. ¿Por qué? Porque la especialización es muy pronto, ¿no? Una gimnasia, la especialización es muy pronto. Entonces tienes que empezar antes, porque la edad de máximos resultados es también muy pronto. Entonces, pues es que es así, no hay más que discutir, digamos, ¿no? Tiene otras ventajas, yo siempre lo he pensado, pues qué guay, porque luego ya puedes estudiar la carrera tranquilo, porque ya se acabó tu carrera de deportista muy pronto, ¿no? Y no tienes que estar con 25 años ahí preocupado de hacer todo hoy en día, ¿no? Y los deportes que se rinde más a los casi 40 años, pues imagínate, o sea, encima tienes que haber estudiado, trabajado, no sé qué, encima seguir entrenando. Si es que es mejor los deportes que se terminan antes. Yo lo hubiera preferido, por lo menos. Y luego hay otros deportes, los de resistencia, en los cuales puedes empezar más tarde, pero puedes empezar a la misma edad también. Y desde luego la especialización es más tarde. Y algunos ponemos ahí 18 años y, como decía antes, del triatlón de larga distancia. Y a lo mejor 28 años es la segunda etapa de especialización para los que hacen larga distancia, ¿no? O sea, todavía se alarga mucho más el camino. Si ponemos un contexto general de los diferentes deportes, y cuáles sería bueno que practicasen tus hijos a lo largo de los diferentes años, pues podríamos ver un poquito esta evolución, ¿no? Más o menos a lo largo de los años. Y algo que se sabe, y hay diferentes ejemplos, y no sé, Kevin, ¿tú solo has hecho atletismo siempre o habías hecho otros deportes? Ahí está. Pues lo que se sabe en general de analizar a los grandes campeones es que por lo general llegas a tener más posibilidades de éxito si has practicado varios deportes desde niño y luego ya te centras en uno, ¿no? Todo lo contrario a lo que nos decían algunos de pequeños. No se puede hacer nada más. O sea, yo tenía prohibido, cuando hacía atletismo así medio en serio, hacer nada más que... O sea, estaba prohibidísimo. Joder, macho. Pues todo lo contrario, ¿no? Cuantas más riqueza motriz, mejor. En índice de lesiones se ha sugerido que uno de los mayores factores de riesgo es que solo hagas un deporte. En cambio, si haces varios, tienes menos índice de lesiones. En niños hablo, ¿no?
¿Por dónde empezaríamos? Por disciplinas que tengan más bien un componente de apreciación, o sea, las disciplinas, digamos, artísticas, o técnico-táctico, o esa parte de los deportes que son más repetitivos, como son los nuestros de resistencia. Desarrolla más toda esa otra parte técnico-táctica. Y luego ya vete pasando a deportes, si es que te gusta, vete pasando a deportes más físicos, por decirlo así, o desarrolla más esa parte física de los deportes como los nuestros, ¿no? Porque hay toda una serie de riesgos, y no vamos a entrar ahora a detallarlos, pero desde el punto de vista físico, psicológico, motriz y deportivo, ¿qué sería? Pues que no valías para esto, que se te hubiera dado mejor otra cosa. ¿Sí me explico? Es el menos malo de los riesgos, pero bueno, para algunos sí, algunos dicen, joder, yo lo hubiera hecho mejor en otra prueba, ¿no? Que en esta. Por empezar demasiado pronto a especializarte, básicamente, y luego te das cuenta que se te hubiera dado mejor otra cosa. El promover a artistas de la coordinación, como digo yo, es decir, fomentar los fundamentos técnicos, es lo más importante en las primeras edades, ¿no? Y lo vemos muchas veces en los grandes campeones, como son capaces de, pues hay una caída en bici y hay un tío que hace no sé qué y se salva, pues porque tiene esa habilidad. A veces también hay mala suerte al que se cae, o sea, que no tenía habilidad, pero pues se lo llevaron por en medio. Pero hay toda una serie de situaciones en las cuales muchas veces se ve que ese tiene unos fundamentos muy buenos, y eso se adquiere desde muy pequeño. Si tenéis que montar una escuela deportiva, la mejor inversión o la mayor inversión yo recomiendo que sea hacia los entrenadores. El material, la instalación, no es que sea lo de menos, ¿no? Pero no es tan importante. Tú buscas el mejor recurso, es el recurso humano, ¿no? El recurso humano, bueno, claro, el que se preocupa, el que está ahí encima, el que realmente sabe lo que se hace, ¿no? Hay tanto que hacer que o sea, realmente vale la pena que estructures muy bien el trabajo que vas a hacer con los niños, porque se te pasa el tiempo así, ¿no? Y esto no es una ludoteca, o sea, no es para, nos dejamos allí para que se entretengan y vamos a ver qué hacemos algo. No, es que tienes que trabajar un montón de cosas en niños, que lo de menos es ver cuántas series, repeticiones, y eso es lo de menos, ¿no? Sobre todo por todas las necesidades a nivel motriz. Y si hacemos una reflexión muy general a nivel social, ¿qué pasa si no hacemos una buena base motriz? Pues mirad lo que pasa. Esto lo describen autores que hablan un poco de las repercusiones de la falta de movilidad desde niños hacia lo que es la obesidad infantil y demás, ¿no? Si yo no desarrollo las habilidades motrices básicas, pensemos un niño en el patio de un colegio, pues ese niño va a ser incompetente, tiene menos competencia, ¿no? Si no se ve hábil el niño para jugar con los amigos al fútbol, pues entonces empieza, como no tiene confianza, pues poco a poco ya no se junta en el patio a hacer eso, y entonces se pone a hacer cosas pues que no requieran esa habilidad. ¿Y dónde empieza todo este rollo? En que es que no se siente competente, porque nadie le ha enseñado a tener esas habilidades motrices, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que su entretenimiento cada vez va a ser más sedentario, sus hábitos son más sedentarios, y evidentemente eso dispara los factores de riesgo para la enfermedad y tiene toda una serie de repercusiones adversas para la salud a largo plazo. O sea, fijaos la consecuencia que tiene tener una mala educación física, que yo creo que en España hemos tenido todos pese a que nos quejemos y no sé qué, en general hemos tenido una muy buena educación física, y yo os lo digo porque vengo de países donde dices, Dios, o sea, si aquí yo pensaba en la escuela de triatlón, digo, esto es educación física 2, porque estos niños, machos, son un poco, ¿no? Que les falta, pues en México ya ni te cuento, y en otros países que he visto por ahí dices, Dios, porque ves la educación física con honrosas excepciones, ¿eh? O sea, que hay profesores muy buenos, muy comprometidos, pero el nivel medio es muy pobre y las horas de educación física en la escuela y los medios son muy pocas. Entonces dices, pues es que así ya van muy mal, o sea, en estos países, porque están ya muy limitados desde la escuela, ¿no? Para el alto rendimiento, hablo. Vamos a hablar un poquito de las lesiones, porque esto es algo que, como os dije al principio, si es que se ha estudiado muchísimo de todo esto de los niños, ¿no? Mirad, esta es una revisión bastante reciente de los efectos de los deportes de resistencia en los niños. Y me voy a apurar con el tiempo, porque okay. En general, en los deportes, las lesiones por sobreuso son de un 46-54%, y en los deportes de resistencia más, ¿no? Lógicamente. Jóvenes con mayor predisposición, las niñas, los que han tenido lesiones previas, es un factor. O sea, si empiezas a lesionarte pronto, ojo, cuídalo bien, porque es el principal factor o uno de ellos para volver a lesionarte, ¿vale? El haber tenido ya una lesión. Y el pico de aceleración del crecimiento.
Y este es muy interesante. Este es un estudio que se hizo con unos 3.000 niños que hacían cross country. El cross de aquí que hemos hecho toda la vida, digamos, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cuándo se lesionan más? El primer mes de la temporada. Porque empiezan así a saco en los entrenamientos, ¿no? ¿Y quiénes se lesionaban más, sobre todo? Los que no habían hecho nada en el verano, nada de actividad, o los que habían hecho demasiado y hacían demasiado trabajo por su cuenta intenso, luego por cuestionarios veían que hacían demasiado trabajo intenso por su cuenta o hacían muchos trabajos por colinas por su cuenta en la fuera de temporada, ¿no? Y el primer mes de la temporada a eso se lesionaban los que más. Hay toda una serie de lesiones por sobreuso descritas pues en la literatura, ¿no? Y por no enrollarme mucho, voy a pasar esta parte de algo que me pareció muy curioso revisando pues actualizaciones sobre estos temas, y es que empieza a haber cada vez más participación de niños en eventos de larga distancia. O sea, mirar, en los últimos años, si existen estos estudios es porque esto ha llamado la atención. Mirar el maratón de Twin Cities, eso está en Minnesota. Desde el 82 hasta el 2007 han corrido 310 menores de edad. En el maratón de Los Ángeles han corrido más de 16.000 menores de edad desde el 87 hasta 2005, perdón. Lo curioso es que dicen que no hay lesiones y que solo muy pocos fueron atendidos y no sé qué. Lo que pasa es que habría que ver y después qué, ¿no? Como hablábamos ayer, bueno, sí, muy bien. Y después del maratón, ¿qué pasó, no? Ayer leía, que ya no lo puse aquí, otra revisión de ultrafondo, carreras por tiempo, carreras de un día, carreras de 2 días, y entran menores. O sea, hay niños de 10, 13 años que están participando en eventos de carreras de un día, como lo que intentó ayer Kilian. Pues imagínate, está curioso, ¿eh? Entonces es algo a que tenemos que estar atentos porque pues parece que se está produciendo ese tipo de práctica, ¿no? Más importante que todo eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que poner el límite? Recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Limitar una sola actividad a un máximo de 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacer varios deportes, pero no hagas ninguno más de 5 días a la semana, ¿no? Deja un día libre a la semana. Esto que dices, bueno, sí, pero es que luego vemos algunos casos que es que no llegan a descansar ni un día a la semana en la escuela de lo que sea, ¿no? Esto es más difícil de cumplir, creo que no lo cumplimos. Dicen, deja 2 a 3 meses de descanso por año, ¿no? Pensando a largo plazo. Eso creo que no lo solemos cumplir. Otras recomendaciones, kilometraje máximo de 50 a 65 kilómetros a la semana en adolescentes. Y una manera que me pareció muy, muy rara, ¿no? De cómo lo decían, pero luego si le echas números dices, pues está bien. Como regla mnemotécnica, no entrenes más horas a la semana que la edad que tienes. ¿Vale? Tienes 10 años, 10 horas a la semana. ¿No? 6 años, 6 horas a la semana. Y dices, bueno, ¿eso qué fundamento tiene? Es algo más mnemotécnico, no es que tenga un fundamento, pero no está mal. Y ahora os lo voy a mostrar en varios ejemplos por ahí. Bueno, siempre pongo estas fotos de cosas que, en mi experiencia entrenando con niños, creo que es lo que tienes que... O sea, esto es el éxito, ¿no? O sea, esta niña, si sabe hacer lo que se llama en atletismo en 1,5, igual que una deportista internacional, pues, con 4 años, pues... aunque no sepa ni que se llama 1,5 ni que es salto de longitud lo que estamos jugando hoy, ¿no? O si este corre igual que este atleta, que está grabado en la pista esta, justo, y el de arriba era un atleta pues de buen rendimiento, y este niño, 5 o 6 años, y corren igual, pues señal que estamos haciendo bien las cosas. O esta, ¿no? Que esta foto me encanta, ¿no? Pues igual que Florence Griffith o que, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Alice, bueno, se me ha olvidado el nombre, ¿no? La cuatrocentista, Allyson Felix. Pues esta niña pues, corre igual y tiene 7 años, ¿no? 6 años, pues ya está, ya lo has conseguido, ¿no? ¿Cómo sabes? Muy simple también. ¿Cómo sabes que un ejercicio es bueno para un niño? Pues si tiene equilibrio, estas dos cosas. El reto que le propones con la habilidad que tiene, ¿no? Tú le propones hacer una cosa que es un reto para él y lo intenta y no le sale, ya le sale, casi le sale, ya le sale, vale, ese es un buen ejercicio, ¿no? Le propones un ejercicio que lo hace a la primera, pues ya pasa a otra cosa porque esto ya lo tiene, ¿no? Le propones un ejercicio, no le sale y no le sale y no le sale, tío, haz alguna adaptación para que le salga, porque no es un buen ejercicio. Es muy simplista, pero bueno, es una manera de resumir un poco todo esto.
Vamos a recomendaciones concretas de dosis. Esto lo poníamos en el libro con Roberto, pues hace un año aproximadamente, ¿no? Y fíjate que es menos de eso de la hora a la semana por los años que tengas, el número de horas a la semana por los años que tengas. Aquí pusimos, ¿no? Niños de 5 a 8 años, unas 3 horas a la semana, que puede ser este volumen de horas anual. Claro, esto es muy relativo, ¿no? Porque depende de lo que hagas en esas horas, pero bueno, haciendo un programa con sensatez puede ser unas directrices, ¿no? De cómo ir incrementando el número de horas a la semana en estas etapas desde que inicio, desarrollo los fundamentos, aprendo a entrenar, que eso me gusta mucho cómo se llama esa etapa, o ya empiezo a entrenar para entrenar, que se llama, ¿no? Antes hemos puesto ya estas recomendaciones y bueno, aquí, por si luego, Coque, me pides documentación o algo, pues os dejo aquí algunas ideas de ejemplos, de cuestiones de programas y vamos ya a las conclusiones. Conclusiones, la primera, que ya hay mucho estudiado de entrenamiento en niños. Realmente, si alguien se pregunta hacer, no sé, un trabajo de fin de máster, una tesis con niños, pues que lea, ahora pondré alguna bibliografía esencial a leer porque hay un montón, ¿no? En algunos casos, en algunas cuestiones, no están tan claros los mecanismos de mejora y qué tanto es el rango de mejora. Lo siguiente es de lo más importante, esto, escuchar bien. Los niños mejoran por el mero hecho de que crecen. Punto. Y a veces tú también les haces mejorar, ¿vale? Pero no necesariamente. ¿Qué es lo mínimo? La pregunta os la devuelvo. ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer un entrenador para que un niño mejore? Pues nada, porque el niño va a mejorar, seguro, porque va a crecer, ¿vale? Porque se va a especializar de manera natural, ¿va? Entonces, pues, es muy cuestionable las medallas que se cuelgue el entrenador en entrenamiento con niños, por lo menos, ¿no? Sí hay diferencias a considerar. Está claro, ¿no? Particularmente en la respiración, respiran más veces, pulsaciones, dan más pulsaciones, no te sirven las fórmulas, son muy estables esas pulsaciones, la percepción es distinta y hay que considerar siempre que compares las cuestiones relativas a la masa o a la longitud de los segmentos, a la psicología y a la motivación. Hay que centrarse en el aprendizaje, en enseñar cosas nuevas y en que se lo pasen bien al mismo tiempo, que disfruten, que estén contentos en la actividad, porque son muchos años. ¿Cuántos años llevas entrenando en serio, Kevin? 13, 14, y desde que empezaste a hacer algo de deporte, 20 años, ¿no? Tienes 30 ahora, ¿no? Claro, y aún le queda, ¿no? Entonces, pues si yo estoy 20 y pico años haciendo algo y no me gusta, o sea, seguramente no llegue a tirarme 20 o 20 y pico años haciendo una cosa que no me gusta, sin duda, ¿no? Hay que dar tiempos de descanso, nos tenemos que obligar los entrenadores, por mucho que ahí digamos, venga, vamos a hacer ahora un campamento de entrenamiento y luego no sé qué, y el domingo los voy a llevar no sé qué. Hay que dar tiempos de descanso, de verdad. Hay que evitar los excesos y estar muy pendientes del pico de aceleración del crecimiento para introducir tareas avanzadas en la parte física. Hay una ley que se llama la ley del tren perdido, no la he citado, pero dice que, implícitamente lo hemos dicho, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que trabajar en unas etapas, ¿no? Y si no las trabajas, pues se va el tren, ¿no? Por lo tanto, pues eso, es importante saber qué es lo que toca en determinadas edades y si no, hacer aquello que no has hecho en determinadas edades, lo primero, ¿no? Y llegado un momento, pues diferenciar en que nuestra escuela deportiva, por mucho que nos guste a nosotros y que ese chaval se le da muy bien o lo que sea, pues llega un momento que hay que diferenciar. Si no se implica suficiente porque no le gusta esto suficiente, pues bueno, se llevará la ventaja, que es la mayor, que sea activo de por vida, ¿no? Y si le gusta, pues entonces pues ya vamos a empezar a entrenar más parecido a los adultos. Estos 3 libros considero que son la esencia, ¿no?, del entrenamiento y de la investigación del entrenamiento con niños, ¿no? Y los autores que tenéis ahí, Oded Baror, Tom Rowland y Robert Malina, sobre todo, y Claude Bouchard, que son los autores de esos 3 libros en general, pues estos son libros de los años, principios de los 2000 y yo creo que siguen siendo muy actuales en todo lo que es fisiología de entrenamiento con niños. Y dicho esto, pues nada, muchas gracias a todos.